Hola, ¿cómo están? Desde los estudios de CNN Chile les damos la bienvenida a CNN Prime en una jornada especialmente noticiosa que pasamos a revisar de inmediato en titulares. 5 personas fallecidas y 17 heridos, algunos con quemaduras de extrema gravedad, es hasta ahora el saldo del accidente y posterior explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca. En el lugar trabajan equipos especializados de carabineros, entre ellos el OS9 y la BOCAR, para esclarecer las causas. La Fiscalía, en tanto, no descarta que un eventual exceso de velocidad esté detrás de la tragedia. Y en el plano político continúan las reacciones por el déficit estructural. El presidente electo José Antonio Kast aseguró que los instrumentos de control del Congreso no son necesarios cuando hay buena información. Pidió entonces al ministro de Hacienda y a la directora de Presupuestos entregar todos los antecedentes a los organismos técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo. Por instrucción de la Fiscalía, la PDI incautó equipos electrónicos a 2 ex ejecutivos de Codelco desvinculados en el marco de la investigación por el accidente en la mina El Teniente. Las diligencias se realizaron tanto en dependencias de la cuprífera como en los domicilios del ex vicepresidente de Operaciones Mauricio Barraza y del ex gerente de la división Claudio Zugarret. Y en el exterior les contamos que la policía británica confirmó que dejó en libertad al ex príncipe Andrés de York, quien es investigado por presunta conducta inapropiada en un cargo público. El hermano del rey Carlos III había sido detenido durante esta mañana bajo esa sospecha. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Y seguimos monitoreando lo que ha ocurrido luego de la explosión de un camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca, porque como les contábamos en titulares, ha aumentado a 5 el número de víctimas fatales. Vamos a tomar contacto con Pablo Figueroa. ¿Cómo estás, Pablo? Cuéntanos cuáles son las últimas informaciones en esta tragedia que partió marcando esta jornada. Gracias, Mati, buenas tardes. Bueno, lo que se dice acá es un poco de... Básicamente lo que está pasando acá, está llegando muchas personas. Quiero partir este despacho haciendo la información que se nos ha dado de utilidad pública a las personas que siguen llegando a este lugar, hacer el llamado a que se dirijan a los diversos hospitales públicos como la Posta Central, que vayan básicamente al Félix Bulnes y en el peor de los casos no descartar ir también a, vemos acá la gente angustia, acercarse básicamente a los diferentes lugares porque hay muchas personas que aún no han sido identificadas. Voy a mostrar ahora a continuación lo que está pasando a mi derecha, porque estamos viendo cómo van llegando las grúas, porque ya se ha ido la CIAT y se van a empezar a retirar los vehículos siniestrados y a la vez con ellos va a llegar el servicio médico legal, Mati, para llevarse los restos de los 4 fallecidos, 3 de ellos aún sin identificar, que se van al servicio médico legal. El llamado es también para la gente que anda buscando algún familiar, algún conocido y posiblemente estuvo acá, que vaya a los hospitales y en el peor de los casos también no descartar ir al servicio médico legal. Hay varias personas aún sin reconocer y en los próximos minutos recién se van a llevar los 4 cuerpos de acá en una jornada marcada por la angustia. Lo estamos viendo por acá en vivo, de hecho, Mati, para noticias que esperamos vayan a la mejora, porque hace pocos minutos el ministro subrogante de Salud comunicó algo que se temía, que era una de las personas que estaba en riesgo vital, finalmente ha fallecido, pasando de 4 a 5 personas. Partamos escuchando la historia de esta trágica jornada con lo último, lo que dijo el ministro subrogante de Salud, y esta lamentable noticia se confirma: un 5.º fallecido en este trágico accidente acá en el inicio de General Velázquez, en su ruta desde el norte hacia el sur. Son 17 pacientes hospitalizados, todos ellos están en un estado grave de hospitalización. Estos pacientes están 2 en la Posta Central, acá donde estamos en este momento, 1 en el Hospital Félix Bulnes, 5 en la Mutual de Seguridad, 2 en la Clínica Indisa, 2 en la Asociación Chilena de Seguridad, 1 en la Clínica Bupa y 3 en la Clínica de Red Salud.
La situación de estos pacientes es que 6 de estos están con más del 80% del cuerpo afectado y el resto está con más del 50% del cuerpo afectado, y por tanto son todos casos de alta gravedad. Los pacientes particular de la posta central donde estamos actualmente están estables dentro de su gravedad. Queremos también transmitir que todos los familiares de los pacientes han sido contactados, todos los pacientes que están hospitalizados y que han sido atendidos también de forma ambulatoria han sido identificados finalmente. Respecto a las personas fallecidas, hay un cambio, nos comentamos fuera de micrófono, ¿podría hablar sobre eso? Se sumó una persona a lo que nos han informado de fallecido. Como Ministerio de Salud nosotros nos llevamos, digamos, esas diligencias en la Fiscalía, Carabineros o PDI, los que están ahora atendiendo todavía la situación en la zona de la emergencia, y esos organismos serían los que pudieran dar el dato con más precisión. Bueno, Mati, acá estamos viendo, esa es la información de último minuto. Previamente, antes de escuchar al ministro subrogante, hablábamos de que habían personas sin identificar. Bueno, aquí estamos viendo la otra cara. Aquí hay familiares que se les acaba de informar el fallecimiento de un familiar cercano para una trágica historia, hay que decirlo, que comenzó a eso de las 8:05 de la mañana, en un relato que básicamente tiene como su origen un camión que transportaba gas licuado, que pierde el control chocando frente a una barrera de cemento en la intersección de General Velázquez, donde comienza General Velázquez desde el norte hacia el sur. Es ahí donde comienza el relato, esta pérdida de control, el volcamiento de este vehículo, y con ello también una explosión que, lo decían hace breves minutos, afectó directamente a 12 vehículos. Son 7 autos, 3 camiones y 2 motocicletas, las cuales se vieron afectados directamente con esta explosión, pero el rango de vehículos que se vieron afectados de forma indirecta en todo el sector, esa gran explosión, son cerca de un centenar, incluido un tren. Básicamente a ese nivel fue impactante lo que ocurrió esta mañana, pero para mejor tener detalles, escuchemos a un afectado que habló esta mañana con los equipos de CNN Chile. Valentín Benito estuvo acá en la mañana y que nos relate él mejor, en primera persona, la trágica mañana vivida acá, en la zona norponiente de la región metropolitana. Seguía justo transitando atrás del camión que se volcó. Era aparentemente un camión de gas, que la carga se desprendió hacia la izquierda, volcándose sobre la barra de New Jersey. Luego desprendió una especie de gas, una nube, la cual segundos después explotó. Mucha gente quedó atrapada, otra gente que venía atrás de un bus empezó a escapar por los vidrios. Yo me cubrí con una barra New Jersey. Bueno, como pueden ver, el vehículo quedó calcinado, pero afortunadamente es solo material. Yo vi justo cuando se desprendió la carga y el chasis del camión se empezó a volcar. Toda la gente se empezó a cuadrar para echarse para atrás. Afortunadamente no iba ni un vehículo al lado de él. Por lo tanto, por esta pista solamente el daño era hacia el camión y los demás buses y vehículos se empezaron a echar hacia atrás. Bueno, ahí escuchamos, Mati, un testigo directo, mientras seguimos viendo las imágenes en directo, donde ya se prepara tras 12 horas después de este incidente, trágico accidente, ya el retiro de los vehículos, porque hubo un trabajo acá que fueron cerca de 8 o 9 horas para finalmente apagar el fuego. Recordar que este camión que llevaba gas licuado finalmente también colisiona con otro que llevaba ropa y pallets en su interior, por lo que fue una labor de largo aliento para finalmente evitar exponerse a una segunda explosión, y se hizo eso en un lapso de 8 horas de 8 a 10 horas básicamente, para ya luego pasar a la segunda etapa, que es la que ya se fue, la ciudad de acá, y estamos a la espera de la llegada del servicio médico legal. Básicamente yo lo decía el ministro subrogante de Salud, son 5 fallecidos y cerca de una veintena de lesionados de diferente gravedad, más de una decena con extrema gravedad. Estamos viendo, hay muchos con compromiso de sus vías respiratorias, que es lo que más requiere cuidado para la jornada. Pero también, así como escuchamos el relato de lo ocurrido, escuchamos el relato de lo que provocó este accidente, también vamos a escuchar ahora las presuntas responsabilidades, mientras nosotros vamos a correr un poco porque siguen llegando familiares acá a recibir malas noticias, así que pasemos a escuchar qué es lo que dice la fiscal y la búsqueda de responsabilidades ante un hecho inaudito, inédito de hecho, en este sector de la región metropolitana.
determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores. De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco, que pierde el control del vehículo, probablemente exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor, y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba en su interior. Es del caso que, al ser un sitio de suceso muy amplio, con situación de personas fallecidas por causa de la explosión, nos preocupa particularmente las víctimas fatales. Es difícil la identificación de los mismos por las características de haber participado en un incendio, en un fuego de esta naturaleza. Por lo tanto, la idea es evidentemente tratar de lograr su identificación y contactarnos directamente con la familia y no que se enteren a través de medios de prensa. De la misma manera que las personas que están gravemente afectadas en distintos centros médicos. El camión todavía volcado. Vemos el camión todavía volcado, Pablo, y te quería preguntar si ya las autoridades que están trabajando y que han trabajado durante toda esta jornada en esa zona descartan encontrar nuevas víctimas, porque esta quinta persona fallecida no era una de las personas que estaba herida, sino que es una persona que se encuentra precisamente en el lugar del accidente. ¿Se descarta encontrar nuevas eventuales víctimas? Como es una información que va en continuo cambio, habrá que esperar a la llegada del servicio médico legal para tener una nueva, básicamente, actualización de esa información, Mati. Lo que sí se nos ha dicho es que todas estas personas que están con riesgo vital, que no son pocas, se van a ir informando a través de las mismas centros asistenciales y sus redes sociales. Probablemente se saquen comunicados ante horas que son vitales para estas personas. Recordar que generalmente son 12 a 13 horas, muchas pasan por pabellón durante la mañana, así que básicamente esa es la información que se nos ha dado hasta ahora. Habían 2 personas con extrema gravedad y, como le decía el ministro, hay gente que tiene más del 80% de su cuerpo quemado, así que son horas vitales donde esperamos, lo que decíamos, por el lado humano, tener buenas noticias. Pero eso es lo que se tiene acá hasta ahora, Mati. De hecho, recién se fue la CIA y eso es lo de la manera oficial. Entonces, si quieres, te invito, Mati, mejor para que complemente esta respuesta lo que nos dijo el delegado presidencial Gonzalo Durán durante esta jornada, que hace pocas horas se dio una última vocería antes de retirarse del lugar con las últimas actualizaciones de un accidente, como lo decíamos, donde se vieron afectados más de 100 vehículos con esta explosión. Se ha logrado eliminar prácticamente la totalidad del gas licuado que estaba contenido en la bombona del camión que tuvo este accidente y que dio origen a esta situación. Eso está completamente controlado en el sentido de que presumiblemente ya no queda gas. Una vez que se alcance la extinción total del fuego en el segundo camión, se hace una última revisión, especialmente de la bombona de gas, con el propósito de verificar que no hay gas residual aposado abajo en el interior de la bombona, y una vez que eso esté completamente garantizado, Bomberos está en condiciones de entregar el sitio del suceso a las instituciones especializadas a cargo de la investigación, conforme lo ha dispuesto la fiscal Macarena Cañas. Pablo, se hablaba de casi un centenar de autos que resultaron quemados, y esto es porque en las inmediaciones había un lugar de remate de vehículos, ¿no es verdad? Así es, Mati. De hecho, está ahí un tren involucrado. Son parte de los datos que se van entregando en la medida que se avanza en el trabajo policial. Este equipo multidisciplinario que tú decías, Mati, al principio del despacho, que ya está trabajando aún y que se espera trabaje durante toda la noche. De hecho, se espera, en el mejor de los casos, que se habilite esta pista para mañana cerca de las 8 de la mañana. Eso es en el mejor de los casos, porque la medida que recién, a eso de las 5 de la tarde, 4 de la tarde, se finalizó recién se apagó por total básicamente el siniestro. Son muchos los detalles que ahora se van conociendo, y la medida que se van conociendo se van juntando y posteriormente se nos van informando a nosotros. O sea, de hecho, escuchamos al ministro subrogante de Salud ya hablando del nivel de quemaduras de los lesionados, cuando en la mañana se nos había pedido, cuando faltaba información, que ojalá habláramos de cerca del 20% para evitar llamar
a la alarma. En la medida que se va avanzando y consolidando información, se va entregando y también se va entregando primero a los familiares. De hecho, lo estamos viendo en este momento acá, Mati. Son escenas de angustia ante una información que va a seguir dando actualizaciones probablemente toda la noche, y hay que estar atentos a la red asistencial. El llamado es a la gente que aún no encuentra a sus familiares que se acerquen a los hospitales públicos, la Exposta Central, Félix Bulnes, porque se está avanzando en la comunicación, todavía falta. Y a la vez también, Mati, porque mucha de la gente, como decíamos, son 100 vehículos, la gente, no solamente la que estaba arriba, la que estaba abajo se vio afectada. Muchas personas que fueron rescatadas por las mismas personas que están en los alrededores, se les mojaba con agua y se les mandaba a centros asistenciales sobre lo mismo. Recordar que esto fue un siniestro, por esto mucha gente se fue sin documentos, sin ropa. Es mucha información la que falta y la que se va a seguir conociendo en la medida que avanzan las horas. El llamado es eso de los familiares. Y básicamente es a estar atentos, y eso es lo que se conoce hasta ahora desde acá. Todavía estábamos a la espera de la llegada del servicio médico legal, que es lo que va a seguir ahora, para después ya traje el trabajo de la Fiscalía ya para ir cerrando bien ya por la mañana. Te quedan muchas horas de trabajo y claro, lo decíamos, es un hecho, Mati, que es inaudito, nunca había ocurrido algo así. Básicamente acá las mismas imágenes hablan por sí solas, pero las consecuencias van a seguir conociéndose, y probablemente eso va a llevar a una investigación larga para llegar a los culpables o las razones de lo que lleva a esta gran tragedia. Bien, Pablo, hay muchas preguntas que van a tener que ir respondiéndose a lo largo de esta investigación, sobre todo como un camión que transporta gas licuado, que eventualmente puede sufrir un accidente, su carga termina generando una explosión de estas características. Eso es parte de la investigación. Sin duda vamos a tener que esperar para conocer qué fue lo que ocurrió, si hubo una fisura en el camión que generó esta tremenda explosión, que las imágenes hablan por sí solas, pero es muy impresionante ver el humo que rápidamente avanza y que alcanza a todos los vehículos que tú mencionabas habían estado involucrados en esta tragedia con la que nos despertamos, más bien ya entrado el día, 8 de la mañana, nos anunciaban desde la comuna de Renca. Así que muchísimas gracias por toda esta información. Les iremos contando qué es lo que pasa con ese nudo, esa zona que limita Quilicura con Renca, cuándo va a estar habilitado el tránsito nuevamente en ese sector. Así que gracias por esta información y quedamos en contacto, Pablo, hasta cualquier instante. Así es, Mati. No queda nada más que enviarle fuerzas a las familias que están teniendo una jornada realmente desgraciada, más de sentido pésame y fuerza para ellos, porque es una información que sigue su curso. Desde acá estaremos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros seguimos avanzando con otros temas del día, luego de que la oposición anunciara una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el incumplimiento de la meta fiscal. El presidente electo José Antonio Kast abordó el tema en la llamada moneda chica. En el lugar emplazó al jefe de la billetera fiscal y a la directora de presupuestos a dar las informaciones y las explicaciones ante el Congreso. En su nota, Colomba Eccles nos entrega los detalles. Se dio un debate intenso durante lo que fue el periodo de campaña. Nosotros siempre planteamos que el tema del déficit fiscal debía ser un tema a debatir en ese proceso electoral. Sin embargo, es un tema que sobrepasó la elección y que hoy está en plena discusión tras la presentación del informe de finanzas públicas, el cual reveló un déficit estructural mayor al proyectado por el gobierno. Esta situación llevó a parlamentarios de oposición a anunciar una sesión especial durante marzo con el objetivo de que el jefe de la billetera fiscal explique por qué se incumplió la meta autoimpuesta y evaluar posteriormente una acusación constitucional en su contra. Los parlamentarios tienen todo el derecho, así tienen dudas, a convocar al ministro a una sesión especial, a una interpelación, tienen el derecho a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información.
Información única, clara, transparente, a las autoridades que correspondan. Información que el ministro de Hacienda aseguró estar disponible a exponer ante los parlamentarios, aunque advirtió que así como hubo una proyección que no se cumplió, también hay avances de la cartera que busca relevar, como la reducción de la deuda pública. Es un tema que tiene mucha arista y yo creo que es razonable que nosotros tengamos que explicar esto, porque a pesar de que, como ha quedado claro en mi última intervención, es indiscutible que la economía está mejor en sus distintas dimensiones. Es cierto que logramos un buen objetivo de la deuda, también es cierto que no logramos convergencia fiscal, como estaba en nuestro objetivo. Y en las proyecciones que hizo el propio ministro 2 semanas antes de que se conociera el informe de finanzas públicas, lo que entonces llevó al futuro titular de Hacienda, Jorge Quirós, a acusar una emergencia económica, concepto que por estos días ha sido cuestionado por La Moneda, desde donde sostienen que fue su gestión la que se hizo cargo de las crisis. Declaraciones más, declaraciones menos, pero si a emergencia nos referimos y si ellos señalan que fueron el gobierno de emergencia, claramente la ciudadanía prefirió cambiar a quienes conduzcan la emergencia. Así que eso está claro, está definido y a partir del 11 de marzo le queremos darle tranquilidad de que vamos a actuar en forma seria y responsable. Fecha en la que el presidente electo pretende sostener encuentros con mandatarios de diferentes países, como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Volodymyr Zelensky de Ucrania, además de otros jefes de Estado relevantes en la región. Esperamos también que se pudiera dar la posibilidad de que venga el presidente de Brasil, la presidenta de México, no han confirmado, pero sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU. Me parece muy bien que el presidente Kast quiera fijar con los presidentes de las dos grandes potencias de la región latinoamericana, que son Brasil y México, de cuál va a ser la estrategia para apoyar a la presidenta Bachelet. Yo creo que a eso se refiere, porque creo que sería un acto totalmente antipatriota que los llamara para decirle que no la va a apoyar. Es una buena instancia para que el presidente electo converse con los mandatarios de México y Brasil y pueda también involucrarse en el proceso de respaldo a la expresidenta Bachelet como la candidata más fuerte hoy día para liderar la ONU. Ahora bien, con o sin el apoyo de la futura administración, la candidatura ya está inscrita ante las Naciones Unidas, junto a la del argentino Rafael Grossi, quien, a diferencia de Michelle Bachelet, financiará su campaña con recursos propios. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, aseguró en CNN Radio sentirse defraudado por la Fundación Procultura y su cofundador Alberto Larraín, en el marco del convenio que implicó el traspaso de más de 1.600 millones de pesos a la entidad. Para conocer más sobre estas declaraciones, revisamos el informe de Francisca Cárdenas. ¿Se siente traicionado por Alberto Larraín? O sea, yo me siento claramente defraudado y engañado por la Fundación Procultura y por Alberto Larraín también. Acusando una campaña de difamación en su contra de sectores de la oposición y también haciendo un mea culpa por, según él, haber confiado en la Fundación Procultura. Esto tras la transferencia desde la gobernación de 1.600 millones de pesos para un programa de salud mental. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, salía al paso de los cuestionamientos luego del rechazo de su desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago. Aquí una fiscalía montó un caso que era falso, filtró información selectiva, además descontextualizada y maliciosa, para crear la imagen de que había un delito y después no fue capaz de presentar ninguna muestra. Y es que la Fiscalía Regional de Antofagasta buscaba su desafuero para poder formalizarlo por el delito de fraude al fisco en medio de una de las investigaciones más complejas para el Ministerio Público, Procultura. Un caso que primero lideró Carlos Palma, quien salió tras ser involucrado en el caso Hermosilla. Luego la investigación la asumió el fiscal Patricio Cooper, cuestionado por la interceptación telefónica a la ex esposa de Alberto Larraín, y finalmente recayó en Antofagasta.
Entonces, cuando van pasando de mano en mano, hay 3 fiscales regionales a cargo de la investigación. Incluso uno de ellos, que era el subalterno, el fiscal regional de Antofagasta, termina renunciando a propósito de esta investigación por una suerte de maltrato que habría sufrido. Bueno, eso habla de lo mal que fue llevada la investigación y por lo tanto el resultado de la misma es lo que tenemos hoy día. Los tribunales no han acogido la tesis de la Fiscalía. Tiene todo el derecho a pensar de que en el corto plazo o en el mediano va a lograr un sobreseimiento definitivo, de que se acredite la inocencia respecto de los hechos que se están acusando y que no se logre en ningún caso configurar delito a su respecto. La tesis de la Fiscalía apuntaba a un actuar entre el psiquiatra Larraín y Orrego para defraudar las arcas fiscales, recalcando constantemente la supuesta amistad entre el gobernador y el psiquiatra. ¿Ustedes eran amigos con Alberto Larraín? O sea, mira, yo conozco mucha gente, entre ellos Alberto Larraín, que trabajó conmigo en Peñarolén, pero más allá Muchos de lo calificaban como su discípulo político. Esas son calificaciones de tercero. Lo único que te puedo decir es que yo, por mucho que conozca a mucha gente, nada de eso me exime de respetar irrestrictamente la ley. El Ministerio Público también advirtió sobre conversaciones borradas entre el gobernador y Alberto Larraín y que la autoridad metropolitana habría seleccionado a dedo a la Fundación para el traspaso millonario de dinero. Durante el mismo 2022, un tema que nunca se ha dicho, Alberto Larraín me envía un WhatsApp para proponerme otro proyecto. ¿Sabes lo que yo le digo? Le digo, mira, mientras no terminemos de ejecutar este proyecto de 1.600 millones de pesos, que hay que hacerlo de manera impecable, no hablemos de ningún otro proyecto. Pese a que el desafuero del gobernador fue rechazado de manera unánime, consejeros republicanos y de la UDI insistirán en el tricel con el requerimiento que busca su destitución. Y les contamos que el presidente Gabriel Boric defendió su gira a Rapa Nui, esto tras críticas de diversas autoridades de la isla por visitar la zona a 3 semanas del cambio de mando. Vamos a tomar contacto con Ivo Goetz, quien está precisamente en Rapa Nui, para contarnos qué es lo que ha sucedido durante esta jornada, luego que ayer el presidente fuera recibido en medio de abucheos y manifestaciones. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas noches ya. Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá hay 2 horas menos, así que son las 6 de la tarde con 25 minutos en una jornada donde el presidente Matilde Gabriel Boric ha tenido 3 actividades, parte de lo que ha sido su agenda acá en la zona insular de nuestro país, en la isla de Pascua. Precisamente el día de mañana va a terminar y va a concluir esta gira, su primera visita oficial a Isla de Pascua como presidente, el día de mañana entregando algunas viviendas. Tú lo decías muy bien, ha sido una visita que no ha estado exenta de polémicas y cuya previa se tiñó de polémicas a raíz de 2 situaciones en particular: el rechazo al estatuto especial para generar un gobierno autónomo, una propuesta del Ejecutivo que se votó hace un par de semanas y que fue ampliamente rechazado por los habitantes de la isla. Un 90% votó en contra de ese estatuto especial. Muchos de ellos indican que ese estatuto no incluía todas las demandas precisas y que efectivamente no les daba autodeterminación porque emanaba desde el Ejecutivo la idea, Mati, de las fórmulas para poder generar mayor autonomía al interior de la isla. De hecho, administrativamente, si se aprobaba ese estatuto, dejarían de depender de la región de Valparaíso, pero aún así todo lo que se pretende acá en la isla es poder sumar mayores factores y mayores elementos que permitan una autodeterminación y un gobierno autónomo. Esa lucha evidentemente no se ha terminado. Eso por un lado. Y por otro lado está la salida de Manají Pacarati, que recordemos fue la jefa de protocolo por largo tiempo durante esta administración liderada por el presidente Gabriel Boric, que posteriormente fue designada como embajadora en Nueva Zelanda de nuestro país, pero a raíz de una publicación en redes sociales y también a raíz del conocimiento de una entrevista que no había sido informada a Cancillería también en Nueva Zelanda, donde ella hablaba acerca de la autodeterminación del pueblo Rapa Nui y lo que necesita la isla efectivamente. Se tomó la decisión por parte de Cancillería de removerla de su cargo, pero fue reasignada a otro cargo al interior de la misma Cancillería. Ese era el escenario en el que el presidente venía. Y además, que es lo más profundo, lo más sentido, dicen acá en la isla, Mati, es que a 3 semanas de terminar su mandato, para muchos no tiene sentido la visita del presidente porque no es mucho lo que se puede hacer para poder generar vínculos, para poder manifestar ciertas inquietudes, para poder mejorar lo que falta. Así que estaban muy enojados efectivamente una parte
de la población acá en Rapa Nui, en la isla de Pascua, con el presidente de la República, Gabriel Boric, quien en todo caso durante el día de hoy tuvo una jornada tranquila, no se produjo ningún tipo de manifestación más allá de la del día de ayer en el aeropuerto internacional de Mataveri, donde cerca entre 30 a 40 personas, yo te diría, Matilde, estaban ahí con pancartas y reclamando por la presencia del presidente de la República y lo tardío de esta misma visita. Yo te decía que el día de hoy enfocó su agenda en temas de conectividad, en la ampliación del aeropuerto internacional, también en la construcción de caminos que van a permitir una mayor conectividad interior de la isla, algunos caminos que van a quedar, por supuesto, para la próxima administración para poder ser ejecutados, y también actividades con mujeres, acá jefas de hogar de Rapa Nui, entregándoles mayores elementos, herramientas para poder postular a ciertos programas y, por supuesto, mejorar la calidad de vida acá de las mujeres en la isla. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la República el día de hoy acá desde Rapa Nui. Bueno, esa fue la visita el día de hoy del presidente Gabriel Boric, como lo estaba informando, en este contacto con Ivo Goich, del que, digamos, hemos tenido distintos tipos de problemas precisamente por las comunicaciones con la isla. El presidente abordaba lo que había ocurrido con su ex jefa de protocolo, Manahi Pakarati, luego de estas declaraciones que da mientras era embajadora en Nueva Zelanda, razón por la cual, y ante presiones locales, políticas, la Cancillería termina llamándola y sacándola como embajadora en Nueva Zelanda, pero no sacándola de Cancillería. Ella se mantiene como funcionaria diplomática. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Ivo Goich en Isla de Pascua, contándoles además de este constante problema que hemos tenido durante esta visita del presidente para poder tomar contacto con nuestros equipos. Ivo, ¿me escuchas todavía? Sí. Yo te escucho. Ya, sí, te escucho. En referencia, Matilde, a lo que decías de Manahi Pakarati, la ex jefa de protocolo, la ex embajadora de nuestro país en Nueva Zelanda, el día de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió con autoridades locales. Fue lo primero que hizo. Tenía reuniones pendientes, necesitaba el presidente Gabriel Boric hablar con ellos y dar ciertas explicaciones. Y habló de estos dos temas que yo te decía, la situación de ella y también lo del estatuto especial para poder generar un gobierno autónomo, que era una propuesta que emanaba desde el Ejecutivo. A raíz de lo de la salida de Manahi Pakarati, él da su opinión, dijo que él se sentía orgulloso de todo, desde que ella era su jefa de protocolo, desde la vestimenta que representaba al pueblo en Rapa Nui, de su decisión después de seguir como embajadora en Nueva Zelanda, pero que él tiene una convicción personal, y que es que la discusión de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos corresponde al derecho internacional, y que él mismo se opuso fehacientemente y rotundamente a que ella saliera de la Cancillería a raíz de esta situación. Si bien se le removió del cargo de embajador, el mismo presidente de la República fue quien se opuso a que eso sucediera directamente y saliera de Cancillería, una funcionaria de carrera que venía de antes, efectivamente, de este gobierno cumpliendo labores ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, está la posibilidad de que se insista en esta propuesta, en algún tipo de propuesta para poder generar un gobierno autónomo con cierta autodeterminación acá en la isla. El presidente adujo causas, Mati, de falta de información. No que la gente no entendiera lo que se le estaba proponiendo, sino que faltó información, y que quizás en un proceso próximo, con mayor información, con nuevas conversaciones, con más reuniones, se puedan aunar voluntades y efectivamente poder sacar adelante una propuesta que era importante para el Ejecutivo. De todas maneras, el presidente Boric termina viniendo a la isla de Pascua cumpliendo su compromiso, y este no sería su último viaje, Mati, porque al parecer el mes de marzo va a inaugurar el año escolar en otra isla, en la isla de Juan Fernández. Así que vamos a quedar muy atentos nosotros, Matilde, a las informaciones, a los pasos del presidente. Yo te digo, el día de mañana vamos a tener una actividad relacionada con entrega de viviendas acá en la zona, dice, de muchas personas que viven hace años acá y que nunca han podido tener un terreno y una casa propia. Así que va a ser un momento importante el día de mañana acá desde la isla de Pascua. Sin duda. Muchísimas gracias, Ivo, por toda esta información, por este informe, y finalmente pudimos tenerte ahí pese a todas las
distintos problemas que hemos tenido durante la jornada con esta comunicación. Es difícil. Pero, es difícil y eso representa y relata y refleja también los problemas de comunicaciones que hay con la isla, los problemas incluso de muchas veces de conectividad. Así que nuevamente muchas gracias y hasta mañana, Ivo, que estés muy bien. Nos vemos, Mati, un abrazo. Y hasta ahora hacemos un alto en CNN Prime. Ya estamos de regreso. Vamos a conversar con el alcalde Claudio Castro de la comuna de Renca, que ha vivido esta tragedia durante esta jornada. Estamos de regreso a esta hora de la noche en CNN Prime. Les contamos que la Fiscalía Regional O'Higgins allanó los domicilios de 2 ex ejecutivos de Codelco en el marco de la investigación por el derrumbe que afectó a la división del Teniente en julio de 2025 y que dejó a 6 personas fallecidas. En concreto, se trata de las viviendas de Mauricio Barraza y Claudio Sugarret, recientemente removidos de la empresa estatal por inconsistencias y ocultamiento de información en los antecedentes técnicos enviados a Serna Jumín por un accidente ocurrido en 2023. En el operativo, que también incluyó las dependencias corporativas de Santiago y Rancagua, se incautaron equipos electrónicos y otros dispositivos que serán sometidos a análisis por la PDI. Recordemos que durante esta semana también prestó declaración el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, en las indagatorias que está llevando a cabo la Fiscalía por cuasi delito de homicidio. La Policía de Investigación, en un grupo multidisciplinario, ha realizado diversas diligencias instruidas por el Ministerio Público. Estas se desarrollaron en la región de O'Higgins y en la región metropolitana el día de hoy, dando cumplimiento a 2 órdenes de entrada y registro a domicilios particulares de 2 imputados, los cuales fueron desvinculados el día viernes de la empresa Codelco, como asimismo también se ingresó a la dependencia corporativa de Codelco, tanto en Santiago como acá en la región en la ciudad de Rancagua. Estas diligencias permitieron incautar diversas especies, entre estos aparatos celulares, notebooks y computadores, los cuales serán llevados al Laboratorio de Criminalística Central de esta Policía de Investigaciones para ser periciados. Y en otro tema, cuando ya se cumple un mes de los incendios que afectaron a las regiones de Biobío y Ñuble, continúan las labores de reconstrucción mientras los vecinos siguen levantando sus viviendas a pesar de los desafíos que presenta el clima. Vamos a revisar más detalles en el informe de Vicente Muñoz. Si antes fueron los incendios, hoy la tragedia que afecta al Lirquén son las lluvias. Y es que al cumplirse un mes desde que las llamas destruyeron la localidad costera, hoy es el agua la que invade las construcciones que los vecinos han logrado levantar. Bueno, por el tema de la lluvia ya se está viendo que aquí el cerro se lo está viniendo de a poquito, se me metió el agua para allá, para mis casas que están al frente ahí. Se está pasando y lo estamos inundando con el poquito de agua. ¿Qué vamos a hacer al invierno? Nos está afectando el tema del cerro, que se nos puede venir abajo, porque con la lluvia el cerro quedó muy blando. Ese cerro ya quizás con otra lluvia más fuerte se va a venir abajo. Víctor Hernández lleva 20 años viviendo en Lirquén. Padre de 3 hijos, duerme en una carpa mientras reconstruye su casa. Además, es diabético, por lo que debe mantener refrigerada constantemente su insulina. Mi familia me dice que me vaya para otra parte, que lo de Casinos. Así, transcurrido un mes desde los feroces incendios que dejaron a Biobío como la región más afectada a nivel nacional, con cerca de 33.000 hectáreas consumidas, según cifras de CONAF, las necesidades siguen estando presentes. Las familias que lo perdieron todo todavía no tienen respuesta clara. Esperamos que el nuevo ministro y el nuevo presidente puedan levantar una reconstrucción esperanzadora. Se han realizado aportes por 4.027 millones de pesos al municipio de Penco, y de esos 2.580 millones corresponden a ayuda humanitaria y herramientas. Yo lo señalo con lo que ha sido mi experiencia en terreno. Yo he estado visitando las 3 comunas, me he reunido con personas afectadas en las 3 comunas y llama la atención que en 2 comunas la gente dice sí, la ayuda no ha llegado, y hay una en particular donde la gente dice la ayuda no está llegando. Entonces ahí hay algo que no está funcionando y que tiene que ser esclarecido. Una localidad que sigue luchando por salir adelante. Calificada como la zona cero de la tragedia, aproximadamente el 80% del sector urbano de Lirquén resultó afectado, un momento que los vecinos no olvidan.
Ese día cuando venía el juego, yo estaba mojándole el techo a la casa de mi hija. Pero me di cuenta que era ya el juego, era el calor era mucho, era como un infierno, así que le dije yo, salgamos, ya dejé todo tirado y nos fuimos, así con lo puesto nomás, no saqué ni una cosa. Y mucho humo, todo oscuro, las pavesas que iban y venían y el viento así revoloteado, tremendo. Ahora la tarea es doble: sortear las lluvias que afectan a la región del Biobío y continuar la reconstrucción de las viviendas, cuando la temporada de incendios todavía no llega a su fin. El Servicio Nacional de Turismo dio a conocer que en 2025 llegaron más de 6 millones de turistas extranjeros a Chile, el mejor registro luego de la pandemia. Un dato que contrasta con la cifra de tráfico aéreo de pasajeros de enero de este año. Pilar Gutiérrez nos va a contar más, además sobre cuáles son algunos de los destinos preferidos para esta temporada. Me voy a Palma de Mallorca. Vamos a Florianópolis. Reino Unido. Vengo a acompañar a mi familia que se van a Brasil. Algunos de los lugares a los que se dirigen las personas de vacaciones, donde se repiten los destinos internacionales. Pero no solo los chilenos van al exterior, sino que los extranjeros eligen a Chile. Según cifras del Servicio Nacional de Turismo, en 2025 llegaron más de 6 millones de turistas de afuera, la mejor cifra desde 2017 y mejor registro post-pandemia. Seguimos en una cifra ascendente. Nuevamente el turismo trae buenas noticias a nuestro país. Llegamos a la tremenda cifra récord que no teníamos desde el año 2017 de 6.004.567 turistas. Turistas que vienen desde China, desde Australia, desde Bolivia como mercados que han crecido, y también se sostienen los mercados de Colombia, Brasil y Perú. Así, el 2025 cerró con un alza de 15% en las llegadas internacionales. Según Cernatur, esto confirma una trayectoria sostenida al alza desde 2022, año en que comenzaron a incrementarse los flujos de viajes desde el exterior luego de la pandemia. Sin embargo, los gremios son más cautelosos en el análisis. Es una gran noticia. Y esto nos demuestra la gran oportunidad que tenemos si seguimos desarrollando la industria turística en nuestro país. No obstante, todavía estamos por debajo de ese año histórico que fue el año 2017, donde recibimos casi 6.500.000 turistas en nuestro país. Entre las principales nacionalidades de turistas que llegaron en 2025 destaca Argentina, con más de 2.850.000 visitantes, lo que implica un alza de 37%. Luego Brasil, con más de 787.000 turistas, un retroceso de 13% con respecto al año anterior, y Perú, que superó 352.000 visitantes, una caída de 4%. ¿Y los chilenos hacia dónde van? Lo que estamos viendo es una demanda sostenida hacia destinos del Caribe, especialmente con hotelería, todo incluido. Punta Cana sigue ahí encabezando lo que es el ranking, pero también vemos destinos como Cancún, está también la Riviera Maya, tenemos también destinos como Curazao, Jamaica, destinos de Brasil, playas de Brasil. Y por otro lado, también lo que estamos viendo, distinto al año pasado, es una demanda hacia destinos de Europa. Las cifras de Cernatur del 2025 contrastan con lo que revelaron los datos de tráfico aéreo de enero de este año. Según la Junta Aeronáutica Civil, el flujo de viajeros el primer mes de 2026 cayó 2,6% interanual, algo inusual ya que desde la pandemia no había una baja en ese mes, al ser temporada alta. Yo en realidad encontré que sí hay poca gente hoy día, sí, muy poca gente. Puede que sea porque ya es fin de mes, puede que ya entran al colegio. En realidad no tanto, de hecho el vuelo ahora no venía lleno. Otras veces que yo he estado acá ha habido mucho más movimiento. No encontré tanta gente como la vez anterior cuando viajé, porque ahora considero que la gente está ya sin ahorros. Pensamos que a lo mejor por el recambio de veraneantes también esto podría estar influyendo, pero la verdad es que veo un poca gente en el lugar. La razón que lo explica es la caída en las rutas domésticas, con una baja de 6,6% en el flujo de viajeros, lo que hundió el resultado general del tráfico aéreo. A nivel internacional, sin embargo, en enero se alcanzó un nuevo récord. Las rutas de Santiago a Florianópolis y a Madrid fueron las favoritas, con expansiones de 21 y 18% respectivamente. Conversábamos hace un rato con Ivo Goich, quien está acompañando al presidente de la República, Gabriel Boric, en su segundo día de visita a la isla de Rapa Nui, una visita que se realiza 3 semanas antes de que se termine su mandato y que es la primera visita. Por ello ha desatado
críticas, una de las principales críticas, fue nada menos que la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pacarati, con quien vamos a conversar a partir de ahora. Alcaldesa, muchísimas gracias por este contacto y la gentileza de este tiempo con CNN Chile. Muy buenas tardes para usted. Sí, y Orana, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aquí cerrando el día. Cerrando el día, alcaldesa. Bueno, usted fue muy crítica porque el presidente Gabriel Boric, esta es la primera visita y la hace exactamente 3 semanas antes de terminar su mandato. ¿Es una visita por cumplir, como dijo usted, después que ya se reunió con él? Fue la primera reunión que tuvo el presidente ahí al bajar del avión. Y así mismo lo reconoció, de hecho, y he sido bastante crítica, lo dije en varios medios de comunicación. Nosotros el día de ayer lo recibimos, bueno, con todo el protocolo que eso significa, obviamente al recibir un mandatario, ¿no?, a nuestro territorio. Obviamente he sido justamente crítica de las primeras, y creo que también la comunidad en su mayoría también expresó un poquito esta misma percepción, ¿no?, que esta llegada es bastante tardía, sobre todo cuando nosotros nos damos cuenta que el objetivo principal también ha sido justamente levantar las necesidades, las preocupaciones, los desafíos que tiene la isla. Nosotros el día de ayer tuvimos una primera reunión con diferentes representantes de organizaciones del pueblo Rapa Nui, que ellos también manifestaron justamente, bueno, que habían cosas que habían quedado pendientes y que efectivamente a esta fecha, a solo 3 semanas, ¿no?, de un cambio de gobierno, es muy difícil poder en definitiva comprometer, bueno, recursos o soluciones con tan poco tiempo. Entonces, sobre todo en el entendido que la isla tiene desafíos estructurales y que estas deben ser abordadas, bueno, por lo menos con presencia, con decisiones oportunas, con planificación, y eso obviamente requiere de tiempo. Entonces nosotros hubiésemos esperado evidentemente poder llegar a levantar esas necesidades en un inicio de gobierno y no prácticamente ya en el cierre. Sin duda. ¿Y el presidente le dio alguna razón por la que él no llegó sino hasta esta fecha? Bueno, la razón es principalmente, bueno, porque obviamente el país es extenso, lo tenemos claro, pero claramente que ha sido bastante fácil para él poder llegar a Juan Fernández en reiteradas ocasiones, como también a la Antártica, que son destinos que son mucho más difíciles de acceder que nosotros. Tenemos casi 2 vuelos diarios y efectivamente nosotros tenemos necesidades, bueno, que finalmente hemos visibilizado muchas veces, y he sido de esas que ha permanentemente visibilizado la necesidad de un mayor acercamiento hacia las autoridades nacionales para justamente ver cuáles eran las soluciones que podíamos nosotros abordar en conjunto. Entonces, desde mi perspectiva, hay temáticas, por ejemplo, que a mí obviamente me preocupan, como por ejemplo, cómo la municipalidad el día de hoy, ¿no es cierto?, debe asumir a través de sus propios recursos gastos para el funcionamiento de servicios del Estado. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de 800 millones de pesos que la municipalidad tiene que hacerse cargo y que corresponde justamente a otras instituciones. Entonces es un gasto finalmente que va en desmedros, ¿no?, de los beneficios que nosotros podríamos otorgar a nuestra comunidad en el ámbito social, en el ámbito de infraestructura, por ejemplo. Ahora, alcaldesa, entendiendo el sentimiento de Rapa Nui, de la isla, de todos los habitantes, de que el presidente no haya llegado hasta estas últimas 3 semanas de su mandato, claro, no todas las demandas de una isla se dan a conocer en la presencia del mandatario, sino que es una relación en que el Estado viene trabajando con las distintas autoridades, y en ese sentido el gobierno plantea que no se necesita la presencia solamente del presidente para que se ejecuten acciones que vayan a satisfacer las necesidades. ¿Cómo califica usted que ha sido esta relación con las autoridades del continente en las demandas que ustedes tienen? Bueno, para que vea que no lo considera en definitiva una prioridad, entonces obviamente
Nosotros, por ejemplo, el día de hoy él vino con dos representantes de diferentes ministerios, estamos hablando del MOP como también de Cernamec, y también representante de MIMBU. Entonces, estamos hablando de 3 carteras de 25. Entonces, obviamente hoy día también, aparte de hacer ese levantamiento, ¿no?, de las necesidades locales, bueno, de las problemáticas, también vino a ver el seguimiento de algunos proyectos de infraestructura que se estaban llevando. Pero son 3 carteras de 25. Entonces, nosotros hubiésemos esperado, ¿no es cierto?, que durante el desarrollo de estos 4 años de gobierno, por lo menos haber visto otros ministerios que también son relevantes para la isla. Ustedes acaban justamente de tener una nota sobre turismo, donde para nosotros es importante. Hubiéramos querido justamente que turismo pudiese estar acá, que el Ministerio de Economía podría estar acá presente justamente para poder levantar en conjunto proyectos de iniciativa que son importantes para nosotros. Entonces, ciertamente, quizá él no puede estar en todos lugares, pero también ha mencionado que las señales son importantes. Entonces, una señal importante hubiese sido que a lo menos pudiese venir a la isla a un principio de gobierno y no a un cierre, porque lo que pueda prometer el día de hoy es muy difícil que sean realizables de aquí a los próximos 20 días. Sin duda. Finalmente, desafío que se van a traspasar, desafío que se van a traspasar al próximo gobierno, claramente. Así es, y también le voy a preguntar sobre aquello, porque usted ha hecho una diferencia en respecto también del presidente electo, pero antes de aquello quería preguntarle cuánto también ha influido en la relación suya de Isla de Pascua con lo que ocurrió con Manaji Pakarati, que es representante de la Isla de Pascua, es diplomática de carrera, era embajadora de Chile en Nueva Zelanda y es removida como embajadora, si bien no es removida de la Cancillería. Pero eso, ¿cómo lo tomaron? Y fue efectivamente un elemento que contribuyó a que la relación y este encuentro de estos días no haya sido tan fácil. Bueno, claramente que para el pueblo de Rapa Nui son señales también que son importantes, sobre todo cuando tenemos un gobierno que efectivamente desde el primer día promovió justamente la descentralización en primera instancia, como también el fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios. Por lo tanto, la comunidad también esperaba señales, a lo mejor mayores a las determinaciones que se dieron por parte justamente del gobierno en relación a ella. Obviamente todos acá nosotros la conocemos como profesional de larga trayectoria, pero evidentemente quien tenía que tomar la decisión efectivamente sobre su continuidad es el gobierno. Sabemos que es un cargo de confianza, como todos los embajadores, por lo tanto ellos lo habrán resuelto y él aquí justamente respondió a la comunidad respecto de su decisión. Pero él defendió que había mantenido a la embajadora Pakarati dentro del servicio exterior y no la había removido como sí se lo estaba pidiendo la oposición. Bueno, esas son decisiones obviamente que le compete a la Cancillería. A mí la verdad no me compete, digamos, opinar al respecto. Son cargos de confianza como muchos otros. Entonces ellos determinarán lo que tienen que hacer. Dentro de las necesidades de Isla de Pascua, usted mencionaba también en entrevistas anteriores el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en Isla de Pascua con ese tema? Y hubo conversaciones al respecto porque, claro, no fueron autoridades del Ministerio de Seguridad. Así es, bueno, eso es otra temática que también estuve planteando en la reunión que nosotros sostuvimos el día de ayer. Mi preocupación evidentemente con respecto a la seguridad, principalmente en los 2 puertos de conectividad de acceso a la isla, que es tanto vía marítima como también vía aérea, y donde nosotros en los últimos años hemos visto el aumento del tráfico de droga. Entonces, eso evidentemente genera un impacto, sobre todo en el diario vivir, en el ámbito social para una comunidad tan pequeña. Entonces, nosotros justamente hemos visibilizado eso de diferentes formas, con obviamente las autoridades regionales como también las autoridades nacionales, y hasta el momento por supuesto que no hemos visto iniciativas concretas, y donde además estamos viendo que acá no existe aduana y donde finalmente una institución como Carabineros se tiene que hacer cargo de una facultad que no le corresponde. Entonces eso también se ha visibilizado. Entonces claramente que para nosotros es una preocupación y una preocupación colectiva.
Entonces, claramente que son temas que se deben abordar con tiempo, porque claramente que de aquí a un mes más eso es difícil de poder resolver. Alcaldesa, y ¿qué pudiera decir usted que se sacó en limpio con esta visita que culmina mañana el presidente? ¿Cuáles son los compromisos que como Estado, porque el presidente no solamente es jefe de gobierno, sino que es jefe de Estado, que puedan tener una continuidad en el tiempo para los ciudadanos y para todos los habitantes de Rapa Nui? Bueno, lo único que nosotros esperamos, y obviamente me voy a hacer cargo de garantizar que efectivamente eso se pueda concretar, son los diversos compromisos que él generó el día de ayer. Obviamente comparte de estas conversaciones con las comunidades, en términos obviamente de ver algún plan de gestión de carga demográfica que nosotros hoy día tenemos ahí estancado, por ejemplo, en algún servicio, y que sería bueno poder destrabar para poder avanzar y finalmente contar con los recursos estatales que hoy día obviamente, aparte de los que se realizaron hoy, pero siguen siendo insuficientes. Nosotros realmente necesitamos de una mayor inversión del Estado acá en la isla para justamente poder subsanar todas las otras temáticas, no solamente esta que abordamos, pero también tenemos otros temas estructurales con el tema hídrico, donde hoy día tenemos un grave problema justamente sobre el abastecimiento de agua dulce, como también el cambio de matriz energética, donde todavía seguimos contaminando, ya que nosotros tenemos generadores eléctricos que funcionan con diésel. Por lo tanto, hay muchas temáticas que efectivamente eso se debiese abordar con tiempo y que evidentemente con una visita tan de última hora finalmente es muy difícil de poder llegar a alguna solución concreta. ¿Qué espera usted? Ya en 3 semanas más asume el nuevo gobierno el presidente electo José Antonio Kast. Usted ha tenido conversaciones con él. ¿Qué es lo que espera de la próxima administración? Bueno, esperamos que nos escuche, evidentemente, porque además también una de las cosas que también he escuchado es que evidentemente este gobierno está en proceso de traspaso y viene también a recoger esto para poder hacer un debido traspaso, ¿no?, al próximo gobierno, y efectivamente esperamos que eso así sea. De todas maneras, yo ya me anticipé porque pude tener una reunión apenas ya el presidente electo concedió una audiencia que nos permitió finalmente poder llegar a él y poder de primera fuente entregarle todas nuestras preocupaciones, entre ellas lo que acabo de mencionar. Por lo tanto, esperamos que por lo menos eso marque una carta de ruta para iniciar, bueno, una relación finalmente con este nuevo gobierno. ¿Se comprometió a visitar la isla dentro de los primeros meses de su mandato? ¿Hubo ahí un compromiso también en este encuentro que ustedes tuvieron? Bueno, ya la conocía. Pero ya había venido como ya candidato. había venido como 2 veces. Sí, había venido ya como visitante en varias oportunidades. Eso fue por lo menos lo que a mí me indicó. Y de todas maneras nosotros le extendimos, porque obviamente es muy distinto venir como presidente, como mandatario, y eso también se le hizo la invitación para que nos pudiera efectivamente poder visitar, porque muchas veces, claro, las cosas se ven realmente, se sobrepesan, ¿no? O sea, se entiende, digamos, la realidad una vez que uno está en el lugar, porque muchas veces se ve las cosas, pero es muy distinto poder llegar al lugar y entender que efectivamente geográficamente estamos ya a 4.000 kilómetros, hay un alto costo evidentemente de la vida y eso se traduce por todo el tema de conectividad. Ahí también tenemos un grave problema de falta de subsidio al transporte. El Ministerio de Transporte tampoco lo hemos visto, aparte para venir a hacer algún estudio, ¿no es cierto? Tenemos la gestión de residuos, que eso también sigue siendo un gran desafío, porque evidentemente hoy día tenemos obligaciones con la capacidad de carga de responder ante la gestión de residuos, pero toda esa ley finalmente que hoy día se promulgó no viene asociado, no solamente para la municipalidad, pero para muchas instituciones públicas, no vienen asociados con el recurso que corresponde para hacerse cargo de eso. Entonces, claramente hoy día la cantidad de población, la cantidad de visitantes afecta evidentemente la sostenibilidad de la isla, pero eso ¿por qué? Por falta de inversión, por falta de compromiso y obviamente por no tener una política de Estado permanente para la isla.
Muy bien, alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pacarati, le queremos agradecer este tiempo con CNN Chile. Esperamos tener también una próxima conversación con usted a medida que avance el año y esas necesidades se vayan poniendo sobre la mesa. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga una buena tarde. Todavía hay 2 horas menos allá en Rapa Nui. Así es, muchas gracias a ustedes por contactarnos y por visibilizar un poquito más la problemática y de la isla. Que esté muy bien. Y Orana. Hacemos un alto a esta hora en CNN Prime para regresar con noticias internacionales. Siga junto a nosotros. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar con la noticia del día, el arresto de Andrés, el ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III. Ya fue puesto en libertad, esa fue la única imagen que tenemos del ex príncipe Andrés a la salida. Entonces, estación fue puesto en libertad, pero sigue en investigación. A las 8 de la mañana fue detenido en su residencia, estuvo detenido por más de 10 horas y acá lo que se investiga es una presunta conducta indebida en un cargo público. Esto se remonta a cuando Andrés era enviado especial de comercio de Reino Unido y se cree que en ese rol habría compartido información sensible del gobierno británico al convicto sexual Jeffrey Epstein. Y esta información fue dada a conocer en la última liberación de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Epstein. El rey Carlos III se enteró supuestamente después de la detención de su hermano, pero dijo que esperaba entonces que la justicia siguiera su camino, mientras la policía informó que avisó 30 minutos antes de detener a Andrés al gobierno, al Ministerio del Interior de Reino Unido. ¿Qué fue lo que pasó esta jornada y cuáles fueron las reacciones a la detención de Andrés? Lo vemos en el informe de Felipe Cortés. Fue la primera imagen que conocimos del ex príncipe Andrés tras ser puesto en libertad bajo investigación. El hermano menor del rey Carlos III fue arrestado este jueves por la mañana en su residencia de Sandringham, al norte de Londres, bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas. Como parte de la investigación, hoy a las 8 a.m. aproximadamente hemos arrestado a un hombre de unos 60 años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en direcciones de Berkshire y Norfolk. Sin dar más detalles, las acusaciones podrían estar relacionadas con el cargo que Andrés ejerció como enviado comercial del Reino Unido. Durante ese tiempo y según documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el entonces príncipe habría compartido información confidencial del gobierno británico con el convicto sexual Jeffrey Epstein. El rey Carlos III emitió un comunicado en el que dijo haberse enterado de la detención de su hermano con preocupación. He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten Windsor y su sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Permítanme decirlo claramente, la ley debe seguir su curso. A lo largo del día, el monarca mantuvo su agenda oficial y asistió a sus compromisos públicos sin responder preguntas a la prensa. Horas antes, el primer ministro británico Keir Starmer había sido consultado por la BBC sobre la posible relación entre Andrés y Epstein. So, whether it's Andrew or anybody else, anybody who's got relevant information should come forward to whatever the relevant body is. One of the core principles in our system is that everybody is equal under the law and nobody is above the law. La relación entre Andrés y Epstein ha sido objeto de controversias. El ex duque fue fotografiado junto a Epstein en Nueva York en 2010, después de que Epstein fuera condenado en 2008 por delitos sexuales. Posteriormente, en 2014, Virginia Giuffre declaró que había sido abusada sexualmente por el entonces príncipe entre 1999 y 2002, cuando era menor de edad. Si bien el ex príncipe negó las acusaciones, alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario para resolver la demanda civil presentada en su contra. And if it had not been for Virginia and the survivors consistently pushing forward, even this wouldn't have been possible. It's just, as Amanda said, like, if they were capable of doing the most heinous crime out there, such as sexual abuse of a minor, what else are they capable of? La detención representa un nuevo golpe para la familia real, que ya había despojado a Andrés de sus títulos de príncipe y duque de York en 2025.
It's the biggest crisis for the royal family since the death of Diana, and Andrew has been arrested on these extremely serious allegations of misconduct in public office. Cerca de las 7 de la tarde de este jueves, Andrés fue puesto en libertad bajo investigación. Bueno, es el primer miembro de la familia real de alto rango en ser arrestado en la historia moderna del país. Ahora, esta relación entre Andrés y Jeffrey Epstein data desde hace muchos años. Pasemos a revisar entonces desde cuándo se comienza a relacionar a Andrés con Jeffrey Epstein. Ahí tenemos la imagen entonces. En diciembre de 2010 se toma esta fotografía de Jeffrey Epstein junto a Andrés. En ese entonces Jeffrey Epstein ya había sido condenado en 2008, entonces ya se sabía de los delitos de Jeffrey Epstein. Él dijo que no tenía ninguna relación, pero claro, se ve a ambos caminando juntos en Nueva York. Ya en julio de 2011, Andrés tiene que renunciar al cargo de enviado especial para el comercio de Reino Unido, y es en este cargo entonces donde se dice que tuvo una presunta conducta indebida, y es por eso que hoy se le arresta. En 2015 ya se conoce la declaración jurada de Virginia Giuffre, quien lo acusa de haber sido abusada por parte de Jeffrey Epstein por lo menos en 3 ocasiones cuando ella era menor de edad. Avanzamos entonces en los años en esta línea de tiempo, y ahí tenemos, en noviembre de 2019, Jeffrey Epstein entrega esta entrevista a la BBC en Newsnight, una entrevista que dura más de 40 minutos, donde él sale bastante cuestionado por las respuestas que entrega y por las explicaciones que da tras estas acusaciones. Él insiste que no cometió ningún tipo de delito sexual, dice que fue amigo de Jeffrey Epstein, pero que en ese entonces no sabía de todos los delitos que había cometido. Ya en 2021 se presenta esta demanda civil en Nueva York por parte de Virginia Giuffre. Sin embargo, no se realiza un juicio porque se llega a un acuerdo millonario, y de hecho se dice que incluso la reina Isabel habría dado parte de los fondos para pagar entonces este acuerdo que logra Virginia Giuffre y Andrés. Sin embargo, Andrés insiste, niega todas las acusaciones en su contra. Ya en octubre de 2025, entonces el año pasado, Andrés es despojado de todos sus títulos, y por eso ahora se le conoce como ex príncipe o Andrés Mountbatten en Windsor, y a raíz de esto también debe salir entonces de la residencia real. Hace pocos días también el rey Carlos III había dicho que ellos estaban dispuestos a colaborar con la justicia en cualquier investigación, porque ya se sabía entonces de los vínculos entre Epstein y Andrés en la última liberación de los documentos del Departamento de Justicia, donde también se hablaba de que Andrés había entregado entonces información sensible a Jeffrey Epstein. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Estados Unidos. Hoy Donald Trump hizo la primera reunión de su llamada Junta por la Paz, donde estuvieron presentes distintos mandatarios, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei. Y ahí habla también respecto de esta amenaza de ataque hacia Irán. Según lo que se sabe, Estados Unidos estaría listo para atacar este país, dado que las conversaciones no estarían llegando a puerto. Dijo Donald Trump que vamos a saber su decisión en 10 días. Veamos el informe de José Levi. Con este Consejo de Paz, Donald Trump intenta aparentemente llevar a fórmulas totalmente distintas en la comunidad internacional. Él asegura que las Naciones Unidas es un órgano importante, pero junto a esto que va a verificar su funcionamiento cuando él está a favor de llevar a otro tipo de políticas que sean bastante más efectivas. Asegura haber terminado hasta ahora con 8 guerras, por ejemplo, entre Pakistán y la India. Él afirma haber salvado 25 millones de vidas. Cita en esta cifra al primer ministro pakistaní. Esto después de haber amenazado a los líderes de ambos países con aranceles económicos del 200%. Entonces vemos aquí que lo que asegura Donald Trump es que ahora se podrá invertir en Gaza. Él asegura que
va a contribuir con 10.000 millones de dólares a este Consejo de Paz, que también hay otros 7.000 millones comprometidos por una decena de países. También hay media docena de países que van a enviar miles de soldados, de policías. Según él afirma, lo más importante es lograr el finalizar conflictos. Porque no hay nada más importante que la paz. Y no hay nada menos costoso que la paz. Cuando uno va a una guerra, te cuesta 100 veces lo que costaría lograr la paz. Lo que sí es que Donald Trump, él asegura que ahora vamos a ver en los próximos 10 días hacia dónde se dirige la crisis con Irán. Vemos que él está a la espera de una respuesta iraní sobre cuáles son los temas pendientes por parte de Estados Unidos, muy especialmente ver la postura de Teherán sobre el tema nuclear, el del enriquecimiento de uranio. También asegura Donald Trump que existe una presencia masiva de sus fuerzas navales en el Medio Oriente. Ya son 2 grupos de ataque que estarían preparados, encabezados cada uno de ellos por un portaaviones para atacar Irán. Y lo que dicen distintos funcionarios allegados a Trump es que ya en los próximos días va a estar todo preparado cuando se desconoce si realmente Donald Trump al final dará o no la orden de atacar a esta República Islámica. José Levi, CNN, Jerusalén. Vamos a continuar con Perú porque anoche finalmente se eligió a un nuevo presidente de este país. Se trata de José María Balcázar, quien fue elegido por el Congreso anoche para asumir como presidente de este organismo y también, por ende, la presidencia de Perú. Un abogado de 83 años, izquierdista, la persona de mayor edad entonces en asumir la presidencia de Perú, pero una figura muy criticada por sus declaraciones a favor del matrimonio infantil y también por acusaciones de delitos como cohecho y apropiación de fondos. En 2023, él fue el único congresista que se abstuvo de votar un proyecto para prohibir el matrimonio infantil y sin ninguna evidencia dijo, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al desarrollo psicológico de una mujer. Tales pruebas no existen. E incluso meses más tarde dijo, todo el mundo tiene relaciones, profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también. Eso lo dijo cuando era presidente de la Comisión de Educación del Congreso. Pese a esto, entonces, asume la presidencia de Perú, promete una transición democrática electoral pacífica, considerando que en abril se va a realizar elecciones en Perú y Balcázar debería mantenerse en este cargo hasta el 28 de julio. Decimos debería porque ya hemos visto entonces la historia de los últimos mandatarios en este país. Escuchemos parte de lo que dijo tras asumir la presidencia de Perú. Me siento honrado con el voto de ustedes para hacer y reescribir este nuevo parlamento y que pueda decir a los peruanos, oiga, sí es posible construir una democracia, pero una democracia de verdad. La democracia no está funcionando, es una democracia formal. Entonces yo creo que si esa democracia no tiene sus propios correctivos en el futuro, va a desaparecer. Les contamos a esta hora que el chileno Martín Plaza de los Reyes marcó todo un hito para el deporte nacional tras lograr conquistar el Cerro El Plomo a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Una hazaña que le valió un récord Guinness como el ascenso más alto de una persona con síndrome de Down. Los detalles en la nota de Felipe Gallardo. Es primera vez yo voy a hacer promo para lograr mi sueño. El sueño de Martín Plaza de los Reyes. Uno que con esfuerzo y preparación se convirtió en un récord Guinness. Los más de 5.000 metros sobre el nivel del mar no son para cualquiera. Una aventura inolvidable que no recorrió solo. Se dio esta oportunidad para nosotros de poder ayudar
a la Fundación y específicamente a Martín a cumplir este objetivo. Con las montañas que fueron a acompañarme para amasar y para llevarme. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Te gustó? Me encantó para llevarme. Me encantó mucho. Fue un apoyo de mucha seguridad, porque el camino, los que conozcan el camino en la subida del plomo, hay unos senderos que son muy estrechos y ahí después viene una caída fuerte. Entonces lo amarraron uno por delante y otro por detrás, que en el caso de que se cayera lo sujetaban. Que esa fue una seguridad que le dieron a él y a nosotros también. Caminando con buena compañía, se abre el sendero hacia el objetivo. Un modelo de trabajo que integra la Fundación. Mixed Ability, donde personas con y sin discapacidad participaron de este intento cumbre y trabajando todos colaborativamente logramos el gran objetivo y el sueño de Martín. La Fundación nació fundamental desde el intento que, fallido o no fallido, pero que era necesario, creo yo, que hicimos el año pasado. Me enfermé por mi oxígeno o otra cosa, me pasó. Faltaba un poco más de preparación. Sí, y preparación física y oxígeno. Ese intento nos hizo ver lo difícil que era y que teníamos que organizarnos de una manera distinta. Y la Fundación fue fundamental. Hablamos con la feña de Rodman, que organiza acá para el entrenamiento para los cerros, y me ayudó a fisicar un poco de físico y cardio. Que él acudió a nuestra escuela, hicieron días de aclimatación en el sector del Cajón del Aconcagua, que soy el Cristo Redentor, y aparte de aclimatarse, conoció el equipo militar. Aclimatación, mucho entrenamiento y la meta fija en la cumbre del Cerro El Plomo. 3 días de expedición para hacer historia. Me encantó mucho la experiencia que tuve y me encantó subir mi discapacidad, $100 y lo subí primera vez. Primera vez que me sumé con el cartel, primera vez que lo tomo yo. ¿Sí? Y me encantó para tomar un poco las felicitaciones por mí. Y lo hice. Con este logro abre las montañas a las personas en situación de discapacidad y se da cuenta que en el fondo con trabajo, con mucho compromiso, con perseverancia, los objetivos, aunque sean y suenen muy difíciles, se pueden lograr. Y esto creo que es algo que no partió ahora, o sea, partió cuando nació, cuando empezamos con la estimulación temprana, cuando nos pusimos a trabajar con una supuesta persona que tenía una musculatura débil, que ya no es tan débil, logró subirse en perfectas condiciones, dio cada paso hasta llegar a los 5.424 metros que son. Por lo tanto, hay un trabajo de 22 años detrás que terminó en esta cumbre. Y como buen deportista, cuando un objetivo termina, siempre hay otro sueño a la vista. Más adelante mi sueño es seguir haciendo deportes y mis metas para conseguir ese triunfo. Para mí mi mensaje es: todos vamos a seguir nuestro sueño para todos los deportistas que somos, sanos y saludables, y todos podemos subir distintos cerros. Tremendo mensaje de Martín Plaza de los Reyes. Todos podemos seguir nuestros sueños, no importan las dificultades, y él es un ejemplo. Así que gracias, Martín. Y con esta nota de Felipe Gallardo llegamos al final de CNN Prime. Jueves 19 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.